día vamos Qué a bueno. presentar un nuevo programa que lo hacemos los editores de Aurora, pero esta vez va a tener relación con revisar la actualidad. Eso, mi nombre es Valentina y en la pantalla de arriba está José Miguel. Listo. Hola. A Hola todos a los que se todas. están conectando. Bueno, entonces les estaba contando que hoy día vamos a revisar los tweets de actualidad y vamos a opinar de cierta forma, respetando la línea editorial de Aurora. Teniendo como excusa los tweets de algunas personas que se jactan de la libertad de expresión en Twitter y básicamente nos vamos a revolcar en la basura neoliberal a partir de los conceptos, las palabras que están instalando cotidianamente en el sentido común estos personajillos. Sí. Oye, ya. Yo creo que podríamos partir. Sí. ¿Te tinca? Sí. Partir revolcándonos en la basura neoliberal. Partamos, sí, ya. me parece. Parto yo. Parto yo. Ya, parto yo hablando de Cristian Valenzuela. Algunos se preguntarán, ¿quién es Cristian Valenzuela? Cristian Valenzuela es un abogado de la Universidad Católica, pertenece al Partido Republicano y esta última semana hizo una última columna. Mi WhatsApp que estás dando, perdón. Hizo una última columna porque hubo toda una semana en el fondo tirándole mierda, porque no hay otra forma, creo, de decirlo, a Isquia, a la presidenta del colegio médico. Entonces él hace la última columna en donde no la llama zorra, sino que ya la llama loba. Y bueno, él tiene un tweet, ¿lo leo yo o lo lees tú? Ya, léelo. El señor @CR Valenzuela dice: la izquierda no tiene candidatos y se están cuadrando detrás de @Isquia para que sea presidenta. Un lobo con piel de oveja. Hay que desenmascararla. Isquia presidenta, mi columna en la tercera. Bueno, PM. primero, la misoginia de toda la semana en contra de Isquia, que partió, como decía, con otra columna del señor Ricardo Escobar, llamándola zorra, y ahora se suma esta de este señor Cristian Valenzuela, que vamos a decir que es investigador de la Fundación Jaime Guzmán. No sé si a ti te pasa, Pepe, cuando yo escucho investigador de Jaime Guzmán, como que no existe ya. Como que investigador no es. Aquí es importante Sí. aprovechar la ocasión de que deberíamos impulsar una ley contra todo negacionismo y, entre otras, ilegalizar fundaciones como la Fundación Jaime Guzmán y la Fundación Pinochet, que enaltecen básicamente la dictadura, entre otras. Sí, a mí me llama la atención esta tendencia que el último tiempo ha tomado la derecha de animalizar a la gente, en el fondo al otro o a la otra, la convierten en animales, que es una estrategia, una forma de deshumanizar a esa persona. Es una estrategia histórica de la ultraderecha y de la derecha, para justificar después crímenes horrorosos. Hoy día publicamos en la Aurora, ojalá que lo puedan ver, un tuit sobre una cita que se hizo a mitad del siglo XIX a propósito de los salvajes mapuches y que había que ir a hacer una toma efectiva de ese territorio que no le pertenecía a Chile. Entonces se enmarca en toda esta lógica de que el otro, yo entiendo que los animalistas se puedan ofender, pero al animal se le puede destruir, matar. En el fondo están como preparando
ese escenario de Claro, deshumanización bueno, en el total. caso de la isquia yo creo que les asusta, si bien no tienen claro, si bien Isquia solamente por un tema cierto circunstancial se ha convertido en un referente de la izquierda, pero en este momento de la oposición, pero les asusta porque es mujer, es comunista, es descendiente de un pueblo originario, entonces tiene todas las características para el caos y la destrucción que ellos siempre imaginan. Siento eso, no sé, como que me dan esa leve idea. Yo comparto plenamente esa idea, pero en el fondo ese miedo que se expresa en, por ejemplo, creer que la izquierda, como si existiese algo así como la izquierda, se pone detrás de Isquia, que en el fondo ¿Sí? está cumpliendo un rol gremialista, y tiene que ver con que hay un miedo de algo que realmente no están viendo. Y en el fondo ni siquiera los partidos progres saben dónde está la izquierda ni las mayorías sociales. Y a mí eso es lo que me parece más interesante, porque va mostrando la ceguera absoluta que tiene la casta política desde Revolución Democrática hasta la UDI, de verdad dónde está ocurriendo la política de la izquierda. Que en lo que nosotros hemos planteado en Aurora y que hemos discutido un montón de veces, pareciese que su forma más orgánica son las asambleas territoriales. Entonces, ese miedo a lo que no se ve, a, eh, tam, despierta también estas figuras de los animales que, que hablábamos o Sí, que bueno, te y hablaba esas antes. paranoias como de caricatura, ¿cachai? Como la comunista come guagua, también esa referencia clasista que tienen hacia Isquia en las redes sociales, que tiene que ver con que es carenana, que es como lo mismo que le dijeron en algún momento a Anita Tijoux, como la denostación de cierto biotipo que se acerca a las mujeres que son obviamente, eh, a la mujer indígena, que es la mujer de Latinoamérica, somos las mujeres de Latinoamérica. Entonces yo creo que ahí no, todo mal con el señor Cristian Valenzuela. Además yo creo que de verdad no es también como colgarse de, la, de la fama de Isquia y escribir esta nueva columna en donde dice que es un lobo con piel de oveja. Y obviamente una mujer astuta es una muy mala mujer. Sí, en el fondo estamos reponiendo los discursos que han sido históricamente han organizado a la política de este país, que en el fondo hay un grupo de personas que está autorizada a hacer política, que nosotros Mm. tendemos a llamar casta ampliada si se quiere, que son los con apellidos, con ciertos tipos de apellidos, con ciertos tipos de biotipos, y que el resto no estaría autorizado a hacerlo. Y entre ellas, obviamente, una mujer mapuche se sale del esquema de lo posible para este grupo o sea, para el sentido común de la derecha, que incluso lo comparten, insisto, la DC lo comparte, bueno, la DC es la derecha, el PS, hay un cierto tipo de personas que les son profundamente incómodos. Uno puede decir la mujer mapuche, la mujer pobladora, eh, la mujer trans, Sí, y las suma feministas. y sigue. Oh, Bueno, pues, esos son, para sí, ellas son todas las las peores, peores. obviamente. Vamos a seguir entonces. ¿Ah? O sea, además si son feministas ya dejaron de ser humanas. Sí. O sea, es una cosa absurda. ¿Y qué dice? A ver, espérame. Oye, después continuemos con la Carla Rubilar, ¿o no? Sí. Sí, hablando Hablando de de mujeres, mujeres, en nuestra selección de tweets la, sacamos a Carla Rubilar. Ya, dice, bueno, Carla Rubilar Barahona, esto fue el 24 de mayo, hace un par de semanitas atrás, dice, en tiempos tan complejos de tanta incertidumbre y dolor, le pedimos a la oposición poner las peleas en cuarentena total,
en confinamiento las ideologías y darnos un permiso amplio para los acuerdos y trabajar por y para Chile. Es posible entender que de esto solo salimos unidos. Esto viene un poco de la mano con lo que veníamos hablando la semana pasada del discurso de unidad social, de unidad nacional, perdón. Sí, el acuerdo, el acuerdo, Sí, el a acuerdo mí me llama nacional. profundamente la atención porque siempre gente de derecha habla de unidad. ¿Qué entienden por unidad? Yo no me pierdo, porque siempre que uno hace recuento de la historia de Chile, se da cuenta que la derecha generalmente no une, generalmente rompe, fragmenta, entonces me, me desconcierta. ¿A qué unidad hablamos? Hay algo muy entretenido en esta lógica que, que detrás del concepto de unidad, bueno, los conceptos son vacíos y cada uno los llena con lo que puede, porque se llaman los significantes vacíos y sobre todo los conceptos políticos son significantes vacíos. Eh, la izquierda llamó a la unidad popular, se llamaba a la unidad. El tema está que el concepto de unidad de la derecha y de los dueños del país está asociado a haz lo que yo quiero que hagas, Claro, haz lo que yo hago, sí, que en el fondo es mi sí. moral, mi ética, y respeta mi territorio. Y el concepto, y ese mi territorio es todo el país. Y entonces en el fondo está todo este escenario de la unidad, de como si fuésemos todas y todos iguales, cuando se niega la diversidad intrínseca que tiene el territorio, no solo geográfica, sino de la ideológica, cultural, etcétera, y ponen estas estrategias de homogeneidad, o sea que somos todos Estandarización. homogéneos, que un poco lo de la claro, y que un poco lo de la Teletón, es un poco esta Chiletón, que la Camila Vallejo salió respondiéndole a don Francisco, que en el fondo, lo cual no me parece una mala estrategia política enrostrárselo, que el lema el pueblo ayuda al pueblo, solo el pueblo ayuda al pueblo, ya es la expresión de una unidad que ellos no soportan y que no van a incorporar nunca. Sí, yo creo que, bueno, creo que va el discurso encaminado a formar esta nueva etapa de un gobierno en donde todos debemos estar, lo que estabas diciendo básicamente, todos debemos estar unidos para salir de esta crisis. Sin entender que esta crisis fue provocada por el modelo que ellos mismos, o más bien no sin entender, sino que sin asumir, más bien por el modelo que ellos mismos implantaron. Entonces, Sí, yo le agregaría eso, le agregaría que en el fondo quieren claro, despolitizar está cuando está toda pandemia, primero necesitas políticas públicas, entonces ya es una pandemia es parte de una dimensión política porque la afecta a la totalidad de la cosa pública, la red pública, se diría. Entonces, para enfrentar una pandemia uno tiene que tener una política. Entiendo que quieren decir que no haya conflicto entre dime y direte entre los representantes de la Cámara y todo eso, pero lo más grave aún es que esa despolitización que se quiere instalar es sobre la base de una politización que ellos mismos y ellas mismas han hecho para usar la pandemia, que es lo que planteábamos la semana pasada, para transformar el mapa de lo posible y de lo decible en Chile. Entonces, en el fondo, este discurso de oye, no politicemos la pandemia, de esto tenemos que salir todos juntos, es sobre la base de que yo ya cambié todo el escenario político y la correlación de fuerza que se había instalado desde la revuelta hasta el inicio del confinamiento selectivo, como confinamiento bautizaste. selectivo.
Sí, yo, Sí, es que, insisto, yo creo sí, que cada vez que las mayorías sociales hablan, están disconformes, gritan, reclaman, se debate, siempre desde los ojos de ellos hay una fragmentación por parte de ese grupo social. Como que este grupo social no se valora todas las políticas que se tienen o todo el trabajo que se está haciendo. Entonces, eh, no sé. O sea, podría decir muchas no, más no, pero además, barbaridades, sí, pero pero es el momento de decirlas, podría si no se decir, dicen ahora, podría yo te incorpora, incorpora. ¿Qué quieres incorporar? no, yo te incorporaría que en el fondo bebe ese tipo de comentarios que además, insisto, nosotros lo hemos anunciado que va a ser parte de una estrategia de marketing ¿Mm? político que se está llevando a cabo, que tiene varias fases. La primera es nosotros tomamos el control total, cuando obviamente la estrategia para trabajar la pandemia era un desastre, que iba a ser un desastre sí o sí, no había ni una posibilidad que funcionara. Después viene un mea culpa, de decir, nos equivocamos, perdónennos, nos sedujimos por los big data que nos decían que las cosas no iban a ser así, y ahora, bueno, después de que los neutralizo políticamente, que saco a todas las personas de la calle, etcétera, y despolitizo el territorio, no, ahora pasamos a la etapa de, bueno, ahora la unidad nacional y en el fondo la política de los consensos, que es lo que reclama el empresariado chileno que se reinstale. Esta idea de la política de los consensos que fue muy efectiva en los años 90 y Mm. hasta el fin del gobierno de Lagos. Entonces, ese escenario de la política de los consensos se va a instalar para reforzar lo que la semana pasada tú instalabas con este gobierno democrático, autoritario que se va a instalar, o tecno autoritario. Así es. Así será. Oye, paso yo al otro tuit Sí, de un amigo histórico. Hace rato que no lo oía. Bueno, nosotros con José Miguel hacemos selección de tweets para Aurora. Entonces, hace un par de semanas atrás le comenté sobre este personajillo y yo lo recuerdo como de mi adolescencia. Yo tengo 35, entonces en mi adolescencia era uno de los... ¿Te acuerdas tú también? Sí, también te acuerdas. Con, con los altercados que tuvo con Moreira. Estamos eh, hablando de Jorge Shawson, que ahora por su perfil de Twitter, si ustedes lo pueden buscar, que es un desastre, pero bueno, ahora ya es de derecha. Bueno, actualmente milita en el Partido Liberal y donde está el chico, ¿cómo se llama este? Mirosevic, ¿sí? Vlado Mirosevic. el Blado, Uh-huh. Partido, Partido Liberal, que es parte o Sí, fue pues, parte del de lo que sí, antiguamente se claro. conocía como el Frente Sí, Amplio. en donde podemos... El que a propósito de tu recuerdo hacia Iván Moreira, probablemente ahora eh, Iván Moreira no le pegaría a Chausson, sino si se lo permitiese la distancia social, se pegarían un morreo importante, unos abrazos y unos toquetones después Sí, de o este tipo sea, de yo creo comentarios. que sí, pero es impresionante. Cuando yo entré al Twitter de Chauson, es impresionante, de verdad, lo de derecha que se puso. O sea, yo creo que siempre fue así, pero en realidad ahora es muy, muy, muy evidente. Bueno, Chauson tiene el siguiente comentario, el 3 de Oh, junio, hace poquito. ¿te lo Sí, si leo? queréis, léelo. El señor, recuerde, fue diputado PPD y actual Estuvo en un partido parte que se del llama Partido Chile Liberal, Primero. liberal que
recordemos que el Partido Liberal es parte del Frente Ahí pueden Amplio, encontrar feminismo eh, liberal. o de la, Ahí, pues, que no, claro, no y podemos saber si es feminismo o no. Yo de creo lo que que no. Pero bueno, queda, ya. bueno, según lo que publicamos hoy día Mm, con la Angela Davis, no, eh, no, no. no, Pero es el es feminismo de la Emma Watson. Ah, claro, pero a mí me gustó cuando termina diciendo es una contradicción sí. en Pero sus términos. lo que publicamos de Davis, sí, absolutamente. Ya. Sí. Bueno, arroba JS Chaulson dice, no me vengan con la excusa que el 70% sale porque no tiene alimentos y vive hacinado. Esta cifra muestra que la cuarentena fracasa por la irresponsabilidad de las personas y no por la problemática socioeconómica, que sin duda afecta No por mucho. la problemática socioeconómica que sin duda afecta a muchos. Bien, yo sé que tú tienes muchas cosas que agregar sobre el señor Chauson. Chauson no vive en este país. Yo creo que la fórmula de echarle la culpa a las personas de que por culpa de nosotras y nosotros nos hemos contagiado más de COVID, yo creo que, no sé, es una absoluta falta de respeto. A mí me parece que es una inmoralidad que... Yo creo que este va a ser nuestro mejor programa, Valentina. Hay que mantener este formato, el formato. El señor Chaulson, Un retraso. aparte de ser ¿No? tú lo decías, hay Un retraso. un retraso. Sí. No, yo creo que aquí se abre otra dimensión, otra dimensión del negacionismo, que en el fondo es el negacionismo de la realidad. Qué bonito que lo dices. Está en línea. Yo creo que ¿Qué es Chauson lo no que lo entiende así. Yo creo que tú le dices negacionismo de la realidad y no. Estamos. No, bueno, puede ser. Pero está en la misma línea de Mañalich diciendo es que yo no Claro. sabía que había Que hacinamiento. toda la gente Entonces, vive súper bien acá. lo que nos vamos dando cuenta, claro, en el fondo lo que nos damos cuenta, creo yo, y eso es lo importante y que en el fondo justifica hacer un programa así, es que comparten un mismo sentido común. Y da exactamente lo mismo que uno se diga que es PPD o liberal, porque o UDI o RN, porque comparten ese mismo sentido común. Chaulson es uno de los defensores más acérrimos del gobierno. De hecho, uno de sus tweets anterior, que no lo seleccionamos, porque son muchos Claro, los pues que se podrían podemos hacer un seleccionar, especial de Jorge Chauson. decía... Que lo verían dos personas. Sí, vamos a empezar. Sí. Que en el fondo había un grupo de personas que queríamos, estas personas malas, animales, como nos empezaron a tratar, partiendo por la isquia, ya lo decíamos, queríamos ver fracasar al gobierno y que la pandemia se expandiera y que muriera mucha gente solo para ver fracasar al gobierno. Yo de verdad, no sé, ya es brutalidad. Dice, como que interpela a un diputado del Frente Amplio, que sabemos que tampoco son tampoco les tenemos gran afecto, pero dice algo así como, Boric está desesperado por decir que el sistema hospitalario colapsó, cuando el sistema hospitalario está en un 89%. Entonces, no, en serio, no, bórrate. No sé. Sí, yo insisto que
está dentro de ese mundo de los que niegan la realidad. Un psiquiatra o un psicoanalista dirían que es parte de un proceso psicológico frente al trauma. Sí. Eso yo se lo aceptaría a las personas que están ahora alimentándose de las ollas comunes, que es negar la realidad porque es muy traumática, a las familias de las personas que han perdido un familiar, un amigo, una amiga, etcétera. Pero a Jorge Chauson, No, no. No está dentro de ese grupo de personas que le deberíamos aceptar esto como el efecto del No trauma. estoy tan convencida. Oye, yo quiero leer el otro tweet porque vamos a hablar de una de las familias que yo creo que Dale. súper bien lo que es política, dinero. Política con dinero, hace ya varias generaciones. A José Miguel le encantan los datos históricos, entonces yo creo que vamos a entregar información. Yo también tengo un par de datos históricos de esta familia. ¿Lo leo? Que es impresionante. Porque además, bueno, lo voy a leer. Adelante. Dice, Ignacio Walker, @Ignacio Walker. ¿Por qué impedirle al pueblo de Quillota que reelija por 7ª vez, la última, con un 70% de votos, a el doctor Luis Mella, de C, como alcalde? ¿Por qué lo vamos a impedir que se perpetúe en el cargo? 7 veces. 7 veces. Sí, 7 veces. No, es que uno, espérame. Ignacio Walker probablemente se lo retuiteó Pepe Out, como que lo enfrentó. O sea, que te invalide Pepe Out es como que no hay nada más que entender. O sea, si ya Pepe Out, que pronto aparecerá en nuestra selección, te llega a decir, oye, basta, es mucho. Además, considerando que Pepe Out fue de los primeros en negarse, cuando a mí me parecía una súper buena ley, que eso hay que reconocerse, lo que se la curró Gabriel Boric y el Giorgio Jackson y creo que la Camila Vallejo en ese momento, de vincular el sueldo de los parlamentarios al sueldo mínimo en Chile. Entonces que estuviese anclado, porque así cada vez que subía el sueldo de los parlamentarios, subía el sueldo mínimo en Chile. Eso a mí me parecía que era una ley decente dentro de del basural neoliberal donde vivimos. Y el Pepe Out salió diciéndole, pero ¿cómo se les ocurre? Ustedes no saben todos los gastos que tengo que hacer los yo. Los sombreros son caros. Y en ese escenario, sí, los sombreros son. Y en ese escenario, la propia hija de Pepe Out lo invalidó por Twitter. Bueno, ese tipo de personajes son los que no, por los que los partidos deciden que la gente vote, básicamente. Walker proviene de las familias que yo te decía que relacionan de mejor forma poder con política, dinero, poder, política, dinero. Ellos heredaron el negocio de, me parece que la hidroeléctrica, sí. Muchos de los comentarios que le respondían a Walker en Twitter era que humedeciera su Twitter y que volviera el agua. ¿Sabes qué? Ellos tenían una leona de mascota. Como Pablo Escobar. Que tenía su hipopótamo y su zoológico. Parte de las excentricidades de esta familia que están, pero hasta ahora hay mucho Walker. A ver, en esta lógica, en el fondo, Ignacio Walker retoma su tradición histórica de cómo se entendía la política en el siglo XIX, que en el fondo los territorios tenían que ser gobernados por los patrones de fondo, entonces se iban turnando entre los hijos tontos, o los hijos, se entienda, nunca las hijas, entre los hijos tontos de cada familia
ser diputado, ser gobernador, ser alcalde, y entonces el más inteligente de esos Claro, iba a de tratar de ser ministro presidente de a Chile. En presidente. esa tradición, Sí. claro, ministro, entonces se iban repartiendo el Claro, territorio las hijas porque estaban era con de las ellos. primas, y Entonces uno en estaba esa, alrededor, con los primos. Mm, claro, con los hijos mm. tontos de los Larraín, de etcétera. Entonces, la familia Walker, desde que llega, esta línea de la familia Walker, desde que llega como migrante a principios del siglo, finales del siglo XVIII, o sea, finales del siglo XIX a Chile, eh, tuvo un intervencionismo electoral, o sea, político inmediato, tenía grandes haciendas en el sector de Locaña, en la Florida actualmente, Las por calles, eso claro. hay una calle Sí. importante de esa comuna Ujú. que se llama Walker Martínez, porque el señor Walker, que probablemente en Inglaterra era una persona común, se casó con la señora Martínez, que debe haber venido de una Ujú. familia Claro, aristócrata o española, oligarca, ujú, eh, ya criolla. chilena, y, y uno de sus parientes, el dueño de la hacienda Walker, en los altos de la Florida, digamos, eh, fue uno de los financistas sustanciales del golpe de Estado que le hizo la derecha conservadora a Balmaceda hacia 1890. Este golpe de Estado que se le hizo, que devino la guerra civil de 1890 y 1891, que fue la guerra civil entre liberales y conservadores, que perpetuó eh, a los usurpadores del país en el poder una buena cantidad, bueno, hasta ahora Ujú. básicamente, el señor Walker financió, dio a, dinero a un grupo de terroristas, si se quiere decir, o de acción armada, de lo que nosotros ahora llamaríamos ultraderecha, unos 80 a 100 hijos de la aristocracia conservadora para Que, dinamitar bueno, puentes. claro, ¿Por qué? había Porque que recordar así, que el gobierno de Balmaceda lo que quería era, en el fondo, no sé si está, o sea, correcto, pero industrializar Chile. sí, Entonces, modernizarlo. Era una época en que, en teoría, se estaban construyendo una gran cantidad de modernizaciones del país. Y por eso el tema de dinamitar un puente, o sea, una infraestructura moderna. no, y era central, porque si tú Claro, dinamitabas los puentes que venían sí. del sur hacia la capital de Santiago, ¿Mm? impedía que el ejército, que era leal todavía a Balmaceda, bueno, el ejército siempre fue leal a Balmaceda, no llegara a defender la capital cuando entraran las fuerzas de la Armada desde Valparaíso hacia Santiago a tomarse el Ujú. poder, porque era una guerra. Bueno, de esa Claro, estirpe ese de vendría personaje siendo como el estamos abuelo hablando. de él, ¿no? Y Quizás. abuelo, Sí, bisabuelo, por ahí van. sí. Walker también es parte de estas familias de C que estaban en contra de la dictadura, pero también en contra de la UP. ¿Viste? Esas como, O sea, a ver, no estaban en contra, yo sería más preciso, nunca estuvieron en contra porque de, a ver, sí, estaban en contra de la OP, estaban a favor del pero, golpe de Estado y estuvieron en contra de la dictadura después de que matan bueno, a Frei estamos. Montalva. Porque les matan a Frei Montalva. O sea, no, porque en el fondo la apuesta de la DC es que el gobierno, que Estados Unidos le diera el gobierno a Frei Montalva. Y cuando se dan cuenta que eso no va a ocurrir, la ultraderecha chilena huele que si la figura de Frei Montalva era demasiado potente, no iba a empezar a presionar en la interna durante los años 80 y había que sacrificarlo. Y por eso lo matan en el No, en hospital la Santa militar, María. creo, o en uno de esos hospitales, En la en Santa la Santa María. María. Sí.
en, Los- en los hospitales de ricos. Sí, bueno, ¿qué más podemos decir? No, igual podríamos decir muchas cosas más de Walker y pero a mí me parece, su tweet lo dice todo. Podríamos, a ver, que decía, ¿por qué? ¿Quién se conectó? Porque se conectaron un par de personas entre medio. ¿Por qué impedirle al pueblo de Quillota que se reelija por séptima vez al doctor Luis Mella como alcalde? De eso estábamos hablando para como contextualizar. Avanzamos, entonces Sí, íbamos a continuar con nuestro amigo Pepe Out. sí. Sí. Eh, Lo puedo leer bueno, yo. obvio. Ya. El tweet de Pepe Out decía Pepe Out, arroba Pepe-out. Out. Dice, el Mercurio cumple 120 años influyendo en la política chilena. Reconozco hidalgamente que a pesar de su orientación definitivamente de derecha, llevo 45 años sin poder dejar de leerlo, al menos el domingo. Peleo a veces con sus preferencias noticiosas, pero ignorarlo es imposible. Um, ¿Qué bien. hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo creo, este señor es diputado, senador todavía, diputado. Sí, es diputado por el Partido Radical. Claro, porque del PPD se fue a otro basurero, el Partido Radical. Sí. Entonces, sí, yo partiría por las personas que viven en su distrito, ojalá que nunca más vuelvan a votar por él. Ojalá, ojalá. No sé. Di Sí, tú, a mí el Mercurio miente. el eh, Mercurio miente, sí. Hashtag el Mercurio miente. sí. Sí, es muy interesante empezar a darse cuenta cómo va esta casta, esta clase política empresarial, va empezando, o sea, va exponiendo sus tejidos y sus hilos. En el fondo, ¿qué es lo que está haciendo con este comentario? Primero dice influir en la política chilena, cuando lo que ha hecho la familia Edwards es intervenir en la política Intervenir, chilena. sí. Hay una confusión de verbos, que es O, garrafal. o sea, yo creo que no hay una confusión, básicamente está avalando la Avalando, práctica sí. política del empresariado en el devenir democrático de este país, si es que se pudiese decir de alguna u otra forma así. Entonces, avalar este intervencionismo, eh, dando estos pequeños guiños de, ay, sí, es que aunque tenga una línea de derecha o no, en el fondo lo que está haciendo es decir, la línea editorial no importa, porque yo soy parte de tu grupo, yo soy parte de tu, por decirlo de alguna forma, de tu misma clase. Entonces, que pensemos distinto no es tan terrible. Eh, ¿Qué más se está avalando? O sea, lo que está avalando el PPA, que supuestamente, no supuestamente, él cree ser parte de la tendencia progresista de este país y que probablemente se va a unir a la internacional progresista con otros personajes como Giorgio Jackson y otras grandes personalidades del extranjero, y avalando el golpe de Estado de Allende, diciendo esto. En el fondo, todos saben el financiamiento que la familia Edwards hizo al golpe de Estado para que pudiese ocurrir, y el PP Out en 200 caracteres, no sé cuántos caracteres, o 20 palabras, yo qué sé, 120. borre un plumazo toda la historia más que demostrada del rol nefasto de la familia Edwards. Hay un par de libros interesantes con respecto a eso.
que además viene como a hacer el link. O sea, más que borrarlo, los omite. No están borrados. No, Los omite a su favor, en el fondo. claro, en su discurso lo borra. Eh, y, el, y además para conectarlo con el final de la primera parte, a propósito de los Walker, también es de esta familia, los Edwards son de estas familias que llegan hacia finales del siglo XIX y se instalan y construyen la oligarquía chilena, y que ellos son los que construyen en el fondo lo que es Chile, o sea, el concepto de Chile que tenemos ahora. En el fondo es un proceso migratorio que es desde 1860, 1870 hasta 1900, de los que se van a decir y nos van a decir esto es Chile. ¿Y qué es Chile? Bueno, lo que dice el Mercurio. Mercurio Valparaíso primero y después el Mercurio Santiago. Sino que además de eso, avala todas las fake news, usando un lenguaje contemporáneo, y los montajes periodísticos que ha hecho históricamente el Mercurio. Sí, o sea, yo creo que además el Mercurio avala toda una ideología sectaria, clasista, o sea, como, no sé, como lo peorcito de Chile, diría yo. Entonces, ideología que también se ve avalada por el señor Pepe Out. Como tú bien dices, pertenece a esta casta política a la cual se dice estar, bueno, partió en un partido como el PPD, que fue un partido creado eh, para el tema del plebiscito del sí y el no, si es que no me equivoco. Y de ahí continuó una carrera política que fue de cierta forma como en ascendencia por ciertos puntos, por cierto, no sé, cierto carisma del señor Pepe Out, no sé, porque es como un personajillo al final. Eh, Yo creo que el Pepe Out hay que ubicarlo en su dimensión. Pepe Out siempre fue un operador político. mm, sí, absolutamente. Yo creo que una de las palabras que más se repite en el perfil de Pepe Out es traidor. Lo que pasa es que quizás Estamos. la palabra traidor le queda muy grande. Puede ser, sí, puede ser. Pues en Porque el de repente fondo, quizás es el pensar que en algún momento estuvo dentro, fue parte de un sector que imaginariamente iba a defender los intereses de la clase trabajadora cuando en realidad eso no fue así. o sea, Entonces, si en los al años final es como un 90, imaginario. claro, si en los años 90 y en los años 2000 hubiese habido un proyecto de redistribución de la riqueza, donde el señor Out hubiese sido protagonista de eso, donde hubiese habido un proyecto de ampliación real de un estado de bienestar socialdemócrata, y no la pantomima que se hizo con la Bachelet, si hubiese habido, uno podría llegar a decirle traidor. En el fondo lo que está pasando es que se expresa la condición real del proyecto concertacionista. Ujú. Y, y en ese sentido no le da para traidor. Continúa una línea de trabajo que lleva 30 años. 30 años, sí. Es la misma lógica. Sí. Pepe Auto lo que está tratando de decir constantemente, somos todos del mismo bando. Mm, Opinamos a veces distinto en algunas cosas pequeñas, pero somos todos del pero mismo bando. claro, ahí apelamos al discurso de unidad que estábamos hablando antes con otro de los tweets anteriores de la Carla Rubilar, es como más o menos la misma basura. Oye, ¿con qué continuamos? Continúo con con un amigo. Es un amigo del pueblo, Sí, el amigo un del pueblo. amigo, un amigo. Dice, Gabriel Boric Font. Ah, arroba Gabriel Boric dice, diputado de Bópoli defendiendo leyes de inteligencia y de infraestructura, lo escribe mal, pero bueno, de infraestructura crítica que el gobierno quiere aprobar entre gallos y medianoche para aumentar represión. No cuenten con nosotros.
no cuenten con nosotros. A mí me parece que yo vi a Gabriel Boric negociando con, con la derecha en noviembre, ¿o no? Lo vi sentado. Tú lo viste, sí, imagino que lo viste. Yo O creo que todo sea, el mundo lo vio. los rumores, se rumorea por ahí, se rumorea de que Sí, firmaron un acuerdo por la paz, se sí, rumorea de que votó a favor de las leyes sí, anti-manifestaciones sociales, se rumorea. sí. Eh, Entonces yo esto, no entiendo. el señor Boric, esto no lo dijo el 2018, esto no lo dijo el No, 2019, lo dijo el 3 lo de dijo hace junio del 2 2020, días atrás. Sí, sí, con, 2 días atrás. con todo lo que podríamos decir cara dura. Sí, yo no Eh, entiendo esa lógica. No me, mira, no sé. O está muy, no entiendo qué hace. mira, yo te acordé que hablábamos en la primera parte que había un fenómeno que es el negacionismo de la realidad en Ah, personajes claro, como a el nivel psiquiátrico y psicológico, que pudiese desde un ser trauma. nivel psiquiátrico y psicológico, que personajes como Charleston, personajes como Mañalich. Bueno, a los progres podríamos aplicarle otro fenómeno, que es la desconexión con la realidad. Mm. No tienen, incluso con su mismiedad, consigo mismo. Ya Con su como misma edad. Sí. no conectan No los conecta, cables, sí. es decir, ¿qué hago yo coherente con lo que yo digo? Eh, a mí es un tweet, como muchos otros, del amarillo central, de Alteridad. la, el amarillo central de Convergencia Social, que otro de los personajes que yo no entiendo que milita en Convergencia Social, quizá debería militar en el PS, que ¿Quién? ¿Boric? sí, como más coherente, No, según yo, su yo programa siento que la político. DC, no, yo siento que la DC, la juventud de la DC, necesita primero juventud. Yo creo que podría estar ahí. Para que siga, Sí. continúe la línea familiar, que retorne al Sí, redil de fe. que retorne. Al final todos retornamos un poco. Entonces, Sí, a mí, yo para mí creo, no sé. este tweet es como un amigo que le habla a otro amigo eh, diciéndole no nos peguen, porfa, oye, pues no Mm, nos sí. peguen. Uno lo Y podría interpretar como, como ingenuidad política, no sé. Él debería haber leído a Tomic o Tomisic, Tommy, no me acuerdo mucho. Tomic, ¿cierto? A Radomiro Tomic, que el año 70, 60, dijo que cuando tú negociabas con la derecha, siempre perdías. Yo creo que pegando a la derecha. es súper simple, un poco de historia política y le haría súper bien. Sí, No sé. sí, o sea, a ver, yo creo que había muchas cosas que le harían bien. Salirse de la política, le haría muy bien. Dejar de pensar que es de izquierda, le haría muy bien porque se tranquilizarían sus demonios internos eh, y Dejaríamos de verlo, no y sería muy dialogar, próspero. podría dialogar con más tranquilidad con sus amigos, ¿cómo se DC, llama con sus este? amigos DC. Y con sus amigos también de Bópoli, o Ah, de Bópoli, sí, sí. Yo no, te no conté hay una que olvidar, anécdota que tengo con gente de RD, que es muy chistosa. O sea, para mí fue muy chistosa. Y yo ahí como que entendí la escuchamos. cosas, ¿cachai? Entendí, dije, no, de verdad esto no está bien. Estábamos en la Cámara de Diputados, íbamos a ir en el fondo a hacer una protesta, qué sé yo, no voy a dar mayores detalles porque pueden salir inmediatamente los personajes. Ciertas compañeras que son de RD, que pertenecen al partido RD, le enroscaron a unos diputados de Bópolis que ellos habían dicho que no eran como la UDI. Entonces, la forma de acercarse a ellos, o sea, no acercarse, sino que de interpelarlo, ¿Mm? es como, pero ustedes no nos dijeron que no eran como la UDI. Yo ahí dije, no, esto no tiene ni un sentido. No, o sea,
No, no, sí, sí, no, 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 no. Yo creo que compañeros, chao. No, no. Chao. Oye, vamos a pasar a otro personaje especial, Que, también parte de los de la camada progre. Eh, yo creo que tristemente especial. A mí eso es lo que me sucede. Tristemente especial. ¿Qué lo lees tú? bueno, yo leo. Javier Parada, Ah, @Javi Parada, dice, cita, da lo mismo quien gana políticamente con este diálogo, hay gente que se está muriendo. ¿A quién cita? A Álvaro Elizalde. ¿Qué dice Javier Parada? claro, Qué buena entrevista. ¿A través de qué? De la tercera, operador político de la casta, obviamente. perfecto. Propaganda. Bien. Eh, Javiera Parada, hace tiempo ya que no sé en qué lugar está. La verdad no sé en qué lugar, no sé a qué lugar va. Podríamos algunos deducir de dónde venía, pero no sé. Yo creo No, que, bueno, ella es ex militante de RD, pero yo creo que eso a mí no me hace ni... Podría ser perfectamente militante de RD y decir, hacer el mismo comentario. No, o no, sea, no es... los puentes que está haciendo RD son evidentes con el PS y, Sí, y con el PPD. Eso es, o sea, son, en el fondo son, para decirlo de una forma, con son la siglas, nueva generación. claro, son siglas distintas, Mm, pero, pero podrían ser todo un mismo partido. O sea, eso es lo que queda meridianamente claro. A mí, con la Javiera Parada, a mí me pasa eh, eh, que creo que una de las mejores respuestas que se le ha dado es la que le dio la Anita Tijoux. En un tuit muy simple dice, ¿a quién representa Javiera Parada? mm, ¿Por qué tiene esa preponderancia, si se quiere? ¿Por qué? Es que mm. eh, ya no pertenece a ningún partido político. Eh, aparece en listas para ser parte de estos pactos Claro, de en unidad los nacional. de unidad, sí. Entre medio de Y, economistas, ingenieros comerciales, abogados de la Católica. De repente encuentra Javiera Parada. sí, a mí lo que pasa con esto de tipo, con Elizalde y con Parada, que nos estamos dando cuenta que el espectro político que supuestamente se debate en el Parlamento, las diferencias, están instalando todo un mismo discurso. Y este discurso es despolitizar la realidad. Mm, ¿Por qué? Porque todos estos partidos y todos estos personajes quedaron fuera de juego, absolutamente fuera de juego, eh, primero en la revuelta social, quedaron sin saber, sí, es lo que te decía, la desconexión con la realidad, sin entender nada, que es lo mismo que te decía al principio, no ellos ni siquiera saben, eh, no ven ni siquiera para dónde se está organizando la mayoría sociales ni la izquierda, entonces están absolutamente fuera de juego y quieren que los incluyan en esta casta gobernante que consolide su posibilidad de futuro de poder administrar el modelo alguna vez. de Bueno, todos los dentro anexos de eso. de este programa o formato de revolcándonos en la basura neoliberal, Mm, se centra revolcando. que se ha centrado básicamente en leer tweets y ir desprendiendo algunas reflexiones, creamos una microsección que se llama, que se podría titular fácilmente tweets históricos, eh, los pre-tweets, eh, Los, los pre-tweets, claro. los tweets antes de la era digital, etcétera. Mm.
lo leo. El señor Eduardo Mate Pérez, en 1892, dijo: los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo. Lo demás es masa insuficiente y vendible. Ella no pesa ni como opinión ni como prestigio. Bueno, ¿cuántos años han pasado del 1892 hasta el 2020? 130 años, Sí. 140, 130. Estoy segura que el señor Mate de ahora, que es dueño de la papelera y de la mitad de Chile, seguramente piensa lo mismo que su bisabuelo, o muy parecido. Sí, yo creo que es como el chiste del día domingo cuando se juntaban a almorzar. Ahora no sé si se están juntando a almorzar por el tema del distanciamiento social. Ojalá que sí, y que el COVID nos haga un buen favor este año, pero me parece que la situación no se ha renovado mucho hacia nuestro favor. No, en el fondo se expresa con plenitud lo que ha transitado durante toda esta transmisión en sus dos partes, que es el modelo estructural qué es Chile. Esa es la gran pregunta. Y por eso hay que refundar este país. O lo refundamos las mayorías sociales, o siguen venciendo O ellos. seguimos con Mate. Una frase así perfectamente la podría escuchar no solo de un Mate, sino de un Kast, de todo el Partido Republicano, de Sí, la Jacqueline Van claro, Riesenberger. de la ENA, sí, de toda esa, de esa buena gente. Sí, bueno, claro. Entonces, el centro es esta misma casta que tiene su representante en el siglo XIX, el señor Mate Pérez, es la misma que sigue gobernando ahora. Y por ende, la bandera chilena es de ellos. El escudo chileno es de ellos. Mm. No es El nuestro. agua es de ellos. Bueno, toda la tierra es de ellos, etc. Pero quiero decir que en el fondo Todo. La su proyecto. educación, la real educación es de ellos, la salud que deberíamos tener todo es de ellos, y así podemos ir completando la lista. Es su proyecto. Porque y yo esto lo hago extensivo, las repúblicas latinoamericanas no le pertenecen a las mayorías sociales, no son nuestros países, son los países de ellos. Así que sí, yo creo que igual eso es resumen también de lo que hemos hablado durante esta hora y media o más. Bueno, gracias a todos por haberse conectado y un abrazo. Siempre a mí me encanta mucho que manden sus manitos y es bacán pensar que están al otro lado escuchando, no sé, las cosas que decimos. Como cerramos muchas cosas de Aurora, sororidad, dignidad y solidaridad. Así es. Chau, chau. Chao.